Buenos días, extraordinario pueblo de Ciudad Guayana. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Guayana Nuestra por Guayanesa 101.3 FM, la emisora de la revolución. Trabajamos bajo la coordinación política de nuestro alcalde Tito Oviedo. Nuestra emisora está ubicada en el Palacio Municipal de esta ciudad. Nuestro director de la emisora, el señor doctor Jesús Báez, quien les habla, Carlos Zacarías. Tenemos en los controles a nuestro amigo Luis Muñoz y por supuesto a todo el equipo de Guayana Nuestra que se viene incorporando para este trabajo consuetudinario y denodado por ustedes. Hoy, martes 19 de marzo, avanza el año, avanza el mes. Seguimos siendo, testigos de innumerables acontecimientos que dan sentido y dan valor a la vida de estos tiempos. Nos colocan como una población rica en hechos trascendentales y eso es bien importante. Recuerden que el equipo de Guayana Nuestra está conformado por el amigo Ángel Fajardo, compay Jorge, Rubén Grajirena y el profesor Héctor Lara. Hoy tenemos también un profesor en el estudio, el ingeniero Ovidio Figueroa, historiador, que nos va a acompañar. Él trae un tema, nos quiere hablar de esa memorable batalla de San Félix, que ya estamos próximos a conmemorar, y que sin duda signa el gentilicio del guayanés. Nosotros somos lo que se dejó ver en aquel suceso militar, heroico por demás, y que nos ata, nos sirve de aliciente, nos sirve de base histórica para lo que nosotros de allí en adelante podamos desarrollar. En cuanto a noticias, tenemos que habilitan el paso fronterizo entre Colombia y Venezuela para atender emergencias médicas. Este hecho, el cierre de las fronteras, recordemos que nosotros en la amplitud democrática que muestra nuestro gobierno, nuestro sistema político, nuestra clase política, la tolerancia, el amor, la paz, el trabajar para el pueblo, el tener como centro de todas las cosas el ser humano. Eso nos ha costado enfrentar ataques arteros muy bien sistematizados, muy bien orquestados por grandes poderes mundiales que les irrita una propuesta tan noble, una propuesta que desnuda la falsedad, la traición de la que es objeto el mundo entero, por grupos fácticos, por quienes gobiernan el mundo. La dictadura de la que somos víctimas, de la que es víctima el ser humano. Una dictadura despiadada, impuesta por quienes se dicen amos del mundo. Y toda esa fuerza feroz se ha venido contra nosotros porque Venezuela se ha constituido en ese faro de luz, quizás el país que logre el cambio de direccionalidad que lleva el planeta para su propia salvación, para su propia preservación. Entonces, quienes tienen planes de destrucción de este bello planeta, que no les costó nada
pero en el atrevimiento, en la osadía de quienes se creen seres superiores, quizás hasta extraterrestres, que piensan y tienen como, digamos, meta, como sueño anhelado, llegar a vivir en otro planeta. Ese es el reto, profesor, que se plantean en este momento las grandes oligarquías del mundo. Lograr vivir en otro planeta, lograr trascender del planeta Tierra, pero dejando al planeta Tierra inservible. Esa locura pareciera una historia de ciencia ficción. Bueno, en los hechos se puede visualizar como una realidad. Entonces, quienes no queremos vivir fuera de la Tierra, quienes no queremos dejar de creer en Dios, quienes preferimos ser gente buena que ser extraterrestres, vivir en otro planeta que no sea el nuestro, tenemos que luchar porque no destruyan nuestro planeta. Nuestro planeta va encaminado a su destrucción, sin duda alguna. Sin duda alguna, lo que están haciendo los países industrializados, la ciencia, es llevarnos a la muerte del planeta, sin duda alguna. De eso no cabe ninguna duda. Entonces, bueno, nosotros aquí estamos plantados a defender el planeta, pues. Más allá de lo que podamos ocuparnos de un delincuente autoproclamado, violando todas las leyes de Venezuela. Más allá de lo que podamos ocuparnos nosotros de un problema interno, no podemos perder de vista que nos quieren eliminar para poder llevar a cabo un plan que es sustituir la vida humana en el planeta por el traslado de la clase humana a otro planeta. Eso se ve a leguas. Eso no hay que ser ni inteligente. Quizá yo me atrevo a adelantarme y a hablar de estas cosas de una manera abierta. No me causa ningún prurito hacerlo porque lo que observan mis ojos, lo que observo yo en mi limitada inteligencia, es que hay planes de que las élites del mundo quieren destruir el planeta. Quieren destruir el planeta. Y que pretenden, porque sería para ellos un gran ego, un gran logro científico, logro humano, poder crear vida en otro planeta y destruir el nuestro. Pues no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Si ese es el proyecto, que no es descabellado pensarlo, porque miren que los imperialistas son locos de verdad. Son así como matan gente todos los días y crean siempre nuevos escenarios para matar más gente y nadie se explica por qué. Así como un país se erige que, bueno, él es un país que vino a poseer el mundo entero, pues. Un país que no se conforma con lo que tiene, porque lo dilapida, porque lo destruye, pero entonces quiere la riqueza de los demás, y en eso Venezuela es una víctima también, porque somos muy ricos en cuanto a recursos naturales, y los grandes imperios andan locos buscando recursos por todos lados, porque ellos destruyen los suyos y no se conforman con lo que tienen. Entonces, en esa locura demostrada de estos imperios, de estas grandes potencias, bueno, ha surgido Venezuela, que ha abierto los ojos al mundo, ha sensibilizado a los pueblos del mundo y ha logrado, digamos, convencer y enamorar, por decirlo de alguna manera, a otras naciones importantes que en este momento están dispuestas a negarse a un mundo unipolar, como el que quieren imponer estas potencias encabezadas por los Estados Unidos, para crear un mundo multipolar democrático, porque actualmente no hay democracia.
No hay democracia. Si Venezuela quiere tener un gobierno socialista, ellos dicen no, no lo puedes hacer, no queremos. Si Venezuela quiere tener una política propia, económica, su propia moneda, no lo puedes hacer, no te lo permitimos. Sí, eso no es democrático. Nosotros queremos a Maduro y votamos por él. No, no quiero a Maduro, tiene que sacarlo. A Maduro hay que matarlo. Eso no es democrático. O sea, sí, podemos ver a estas alturas del juego que la democracia es una falacia. Es una falacia. Pero a nosotros tratan de imponérnosla. No, tú tienes que permitir que Guaidó tumbe a Maduro. No, Maduro tiene que permitir que lo tumben. Porque si no, no es democrático, es un dictador. Entonces, bueno, en ese juego, en esa locura, hay una gran parte del mundo que no es loco. Una gran parte del mundo que sabe que la locura nos llevaría al horror. Y bueno, estamos dispuestos a luchar por la paz. Por la paz. Bueno, profesor Ovidio, bienvenido a su programa. Ovidio Figueroa, allá tiene un micrófono. Póngase cómodo allí frente al micrófono. No, allí tiene que ubicarte tú frente a él. Ajá. Arrímate un poquito más para allá. ¿Ir acá? No, él está estático allí. Ah, bueno, muy bien. Ok, ubique bien su silla allí para que esté cómodo. Ok. Bueno, sí, mire, siempre, y en este programa es muy cotidiano, es como está en su formato, pues, que siempre nosotros combinamos lo histórico con lo actual, ¿no? Y tratamos de proyectarnos al futuro, porque no queremos tampoco quedarnos en puro repetir los acontecimientos acaecidos, sino que tratamos de ver hacia dónde vamos, cuáles son las salidas, dónde nos encontramos y qué podemos hacer para seguir obteniendo batallas, victorias y poder soñar con el logro de un mejor país, una vida más placentera para todos, más digna, más, digamos, más satisfactoria, ¿no? Bueno, profesor Ovidio, bienvenido. Estábamos, no sé si quiere acompañarme en el tema político de lo que estábamos diciendo. ¿Cómo ve usted en este momento el planeta Tierra? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantas muertes? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tantas mentiras? ¿Por qué tanta, tantas situaciones de odio? O podemos ubicarnos en la emigración humana, esa cantidad de migrantes que huyen despavoridos de sus países, producto de políticas de guerra, de políticas de políticas en contra de la satisfacción humana, de la buena vida de la gente, pues eso que atenta contra la gente y lo saca de sus países, como el caso de Venezuela. En Venezuela hay una emigración que no es producto de las políticas del Estado, sino es producto de la guerra que nos han montado y que ha hecho que el pueblo, tenga que salir en búsqueda de lo que seguramente no va a encontrar afuera, sino que pudiese encontrar aquí luchando todos juntos contra la guerra económica y esos males. Bienvenido, profesor, a su programa Guayana Nuestra. Muchísimas gracias, Zacarías. Cuando yo hace varios años supe que esta emisora se había provisto de una emisora de radio, me pareció muy bien. Me sentí totalmente en línea con ese proyecto porque las alcaldías y los consejos municipales recogen y significan el poder local, el poder de los municipios, poder para todos los efectos. Están planteados allí en la Ley del Poder Público Municipal. Y las alcaldías deberían tener su propio canal para llegar a los pueblos, a la gente. De manera que a mí me pareció muy acertado este proyecto de dotar a esta alcaldía y a esta municipalidad de una emisora de radio.
que es esta, Guayanesa 101.3. Y una emisora donde se converse de todo género de temas, los ideológicos, los políticos, los económicos, los sociales, los culturales, los deportivos, toda una diversidad de temas que son necesarios para los pueblos, porque los pueblos tienen que alimentarse permanentemente de conocimientos y de propuestas y de análisis y de evaluaciones de qué se hace y de qué no se hace, de todo. De manera pues que esta emisora fue bien nacida y luego veo que ustedes han logrado conformar un equipo aquí de hombres participativos presentes en su época. Después que terminemos nuestra vida aquí, no sabemos si realmente hay otras vidas o no. Respetamos los criterios religiosos y filosóficos sobre la materia, pero eso no está completamente demostrado, de que hayan otras vidas más allá. Lo que sí es cierto es que estamos viviendo en esta tierra, en este planeta, en este tiempo, y debemos tener presencia en ese tiempo, porque no sabemos si después que se nos acabe la vida aquí, realmente vamos a tener espacio para otro. Y entonces me parece muy bien que ustedes hayan logrado estructurar y conformar un equipo de hombres aquí, preocupados por la vida venezolana, preocupados por la vida de Carolina, de Guayana, preocupados por América, preocupados por el planeta entero y más allá, por el universo. Tú, con tus amplios conocimientos en muchos campos que los exhibes cuando hablas, hablabas de un tema, por un lado, político y militar, y por el otro lado, fuertemente ecológico y conservacionista. Sí, indudablemente que el modelo de aprovechamiento de los recursos naturales que se viene aplicando, sobre todo por las llamadas potencias o superpotencias económicas, desde hace unos 150, 200 años, en base a la ampliación del conocimiento matemático, químico, físico, termodinámico, etc., ha habido particularmente del siglo XV hacia acá, bueno, ha traído grandes desajustes en el planeta, son evidentes. Yo creo que las personas que creen que el cambio climático y toda una cantidad de aberraciones que se están viendo, barbaridades con relación al comportamiento tradicional del planeta Tierra, yo creo que cada vez son menos los que puedan sostener ese tipo de planteamiento. Hoy países enteros, la gente entiende que se está afectando, se ha venido afectando al planeta por un modelo de desarrollo económico, financiero y demás, que atenta no solamente contra los pueblos y los lugares específicos donde se hacen las explotaciones de esos recursos, sino también contra la vida humana, contra los pueblos, contra las civilizaciones inclusive, y eso es demasiado peligroso. Hay gente que a lo largo de mucho tiempo ha venido alertando sobre estas cosas, primero en una forma muy reducida, porque hablar, por ejemplo, en los años 60 de ecología, de conservacionismo, esas cosas, quienes lo hacían eran vistos como algo raro, algo medio loco, algo fuera de lugar. Pero los hechos vinieron demostrando que tenían razón, y cada vez más científicos en todos los países del mundo se ha producido una partición, una división, y cada vez más gente entiende y acepta que el planeta viene siendo intervenido en una forma malsana, grotesca, criminal inclusive, y que eso hay que darle un parado, porque se atenta contra recursos fundamentales como el agua, como el clima mismo, como la posibilidad de alimentos sanos, etc. Y en fin de cuentas, todo eso atenta contra la calidad de la vida humana. Entonces nosotros no podemos permitir que eso siga sucediendo, porque estamos mermando nuestra vida y lo que es peor, la de nuestros hijos, de nuestros nietos, bisnietos, tataranietos y demás. Y no tenemos ninguna autoridad para alterar la vida de unos seres que ni siquiera han nacido todavía. Es decir, nosotros no podemos arrogarnos una facultad que nadie nos ha dado, ni que nadie en su sano juicio nos va a dar,
de seguir destruyendo. De condenarlos, ¿verdad? Claro, de condenarlos a una vida miserable, Sí. donde no tengan ni siquiera agua, donde haya que haber guerras entre los pueblos. Tú llegaste a un punto, profesor, interesante, porque esa autorización para que destruyan lo que es de todos los demás, a unos pocos, ¿quién la dio? Esa es la gran pregunta. Yo no autoricé a nadie para que destruyera de lo que para mí es mi vida, y la de mi familia, y la de mi pueblo. Por ejemplo, en este momento, fuera de la estratosfera, fuera en el cosmos, fuera del globo terráqueo, está ocurriendo un daño ambiental muy importante. La basura cósmica. Ese es un tema que poca gente habla, porque nosotros creemos que nos está comiendo la basura en el planeta. Que el problema de la basura en los océanos, Sí. en otros países, en ríos, ya están cubiertos totalmente de basura. Pero hay otro fenómeno, hay otro daño que también se está dando fuera del espacio terrenal. Sí, hay otros tipos de basuras, ¿no? Sí. Por llamarlos en forma genérica basura. Es decir, son sustancias químicas o son hasta aparatos que contaminan y crean condiciones adversas a la vida humana, o que crean condiciones para que se afecte la estructura tradicional del planeta. Ahí tenemos el caso de los glaciares en ambos polos que se están fundiendo, se vienen a las aguas, caen desde las alturas miles de toneladas de un solo guaralazo, que atenta con ser miles de millones de toneladas de hielo. Son bloques de hielo. Bloques de hielo gigantescos que, por supuesto, en lo que pasan del estado sólido al estado líquido, entonces aumentan el volumen de los océanos y atentan contra miles de ciudades y poblaciones menores que han sido construidas en sus riberas. Ya en Venezuela mismo estamos sufriendo esas situaciones. De manera que no es solamente el problema de basura que se genera en nuestras casas o en nuestras calles, en nuestras urbanizaciones, o en las industrias, barrios, nuestras industrias, sino que además de eso hay otros tipos de contaminantes, de basuras, que están influyendo seriamente y fuertemente. Hay estudios científicos muy avanzados en estas materias, hay miles de científicos de distintas disciplinas trabajando esto, es decir, que el grueso de la gente de conocimiento más profundo de la humanidad en cualquier país del mundo en estas materias, no le cabe la menor duda de que está aconteciendo eso, de que está aconteciendo a una tasa, a una velocidad sumamente rápida, al punto de que ya en las propias Naciones Unidas, luego de la conferencia de Kioto, allá en la ciudad japonesa de Kioto, en Japón, y posteriormente en París y en Estocolmo, ya han habido numerosos y profundos pronunciamientos en esta materia de muchos científicos del mundo. Y bueno, se ha llegado hasta ponerle cifra a la cosa. Si la temperatura en el planeta llega a subir hasta 2 grados centígrados, bueno, se compromete seriamente la vida humana, la vida de todas las personas que están escuchando este programa en este momento. La cosa es muy grave, la cosa es seria. Mira, yo soy del municipio de Benítez, del estado Sucre, El Pilar, y a mí me dice gente de los islotes que están frente a Guariquén, en el sur de ese municipio, que cuando ellos nacieron, para ir de los ranchos donde nacieron y vivían a la orilla de las aguas, habían 200 y 300 metros. En este momento ya las aguas están a 15 metros de la puerta de su casa. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, que se han derretido, se han fundido, han pasado del estado sólido al estado líquido grandes masas de hielo, no solamente en la Antártida, en el Polo Sur y en el Polo Norte, sino también, bueno, ¿cuántos años había que no había nevadas en el estado Mérida, en Venezuela?
O Sí. en el caso del Perú y Bolivia y Argentina, glaciares tradicionales inmensos en Chile mismo, y eso por no citar otros Ahora, continentes. eso tiene un nombre, ¿no? Es decir, el culpable de eso, obviamente existe un culpable, ¿no? El culpable de eso se llama capitalismo. O sea, llevándolo al sistema que da pie a esa, digamos, a esa afectación, a ese derecho de algunos de malutilizar el recurso del planeta para satisfacer una forma de vida inaguantable para el planeta. Es decir, si todos quisiéramos vivir como Donald Trump, por ejemplo, necesitaríamos 20 planetas Tierra para vivir con la opulencia que ese señor vive. Entonces, ahora, ¿qué es Donald Trump? Un capitalista. ¿Qué son los ricos que devastan, que están causando todo este daño? Porque no es la población humana en general quien causa el daño. Algunos lo hacen porque no les queda otra opción y tienen que aplicar métodos de vida quizás dañinos, porque bueno, los están obligando a ello. Pero hay unos cerebros, hay unos tanques pensantes que están tragándose al planeta, que están atacando la vida del planeta sin que eso digamos, les mueva un nervio. O sea, con el mayor desparpajo y la mayor irresponsabilidad. Y es difícil sentir, hasta que no se tiene el problema, con la que no tienes el problema hasta el cuello, es difícil sentir sensibilidad sobre estos temas. O sea, hoy en día nadie duda que estamos destruyendo el planeta, pero la gente aún se lo sigue tomando a la ligera. Con decirlo, estamos seguros que no basta, pero hay que decir una cosa, La única alternativa que en este momento se plantea para cambiar esa locura es el socialismo. Y sobre todo el socialismo del siglo XXI, sobre todo el socialismo, sí, del siglo XXI, que es el que y para mejor decirlo, el socialismo venezolano, el proyecto nuestro, es el que contiene como línea de trabajo, como plan de acción, la salvación del planeta. Por supuesto, ello encuentra, eco en mucha gente de muchos países que han venido manifestando, dando luces y creando movimientos para la salvación del planeta, pero eso ha sido insuficiente, porque ya es el momento que surja desde los gobiernos, no desde las expresiones sociales, sino desde los gobiernos. Son los gobiernos los que tienen que comprometerse. Y mientras exista capitalismo, va a ser bien difícil revertir esa condena a la que vamos, pues ese holocausto al que nosotros vamos. ¿Cuáles serían, de acuerdo a su interpretación, los primeros daños que se manifestarían en perjuicio del hombre si se sigue aumentando el calentamiento global? ¿Cómo se ven los alimentos en ello, en ese cambio de clima? Sí, yo no soy, vamos a decirlo así, súper experto en esas cosas, pero tampoco soy un neófito, ¿no? Porque desde niño he estado cerca de esta problemática y he estado muy sensibilizado a eso. Además, soy descendiente de familias que trabajan en la agricultura en Estados Unidos, que a lo largo de siglos han trabajado el cacao, el café, etcétera y tal. Y conozco unas cuantas cosas y he tenido muchos amigos y mucha gente y he escuchado cantidad de programas a lo largo del tiempo. Inclusive tengo grandes amigos que han impulsado páginas ecológicas en Ciudad Bolívar hace 40, 30 años y demás.
Conozco algo del tema, no soy súper especialista en el tema, pero tampoco soy un desconocedor profundo del mismo. Mira, muchas cosas se saben ya, que están afectando ya, son una realidad. Por ejemplo, la contaminación por mercurio, eso es sumamente dañino. No solamente la ciudad, el puerto de Minamata en Japón vivió las consecuencias de esto y la gente le nacieron hijos deformes y hasta siguen naciendo, afectada la parte genética de sus padres y demás. La calidad de las aguas ni se diga, la afectación de los valores de pH, los valores de composición química de las aguas. El traslado del ciclo hidrológico anual, que llovía de tales meses a cuales meses. Ya en este momento nuestros agricultores y cultivadores en general no saben a qué atenerse. Las llamadas cabañuelas, en el caso de Venezuela, no siempre se cumplen. Es decir, en aquella época nuestros abuelos y tatarabuelos tomaban los primeros días del año cuando llovía, para ellos saber, si llovió en los días 2 y 3 de enero, va a llover en febrero y marzo, por ejemplo, o va a llover en el mes 7, el mes 8. Muchas gracias por el cafecito. Y cosas así, ¿no? Eso está seriamente afectado. Y está afectado porque la bola inmensa que es el planeta Tierra, ¿verdad?, está sufriendo alteraciones hasta en el ángulo que tiene el eje terrestre, que no es físico, pero sí es imaginario y atraviesa desde el polo norte por el centro de la Tierra hasta el polo sur, y ya el grado de inclinación que tiene sobre el plano de la eclíptica, donde gira la Tierra alrededor del Sol, no es el mismo que hace 30 años o 200 años o 2000 años, y cosas así. Es decir, la afectación es más que evidente. Fíjate tú que cada año se producen ahora más huracanes y más monzones, en el caso del Asia, ¿verdad?, que años anteriores y décadas y siglos anteriores. Y no solamente que ha aumentado la frecuencia de ellos, sino también la potencia destructora. Los huracanes en este tiempo y los monzones, y en consecuencia los tsunamis que generan en algunas porciones del planeta, son más dañinos, más destructores y cobran más vidas y cobran más hectáreas cultivadas y más ganadería y más afectación de la vida humana en general que hace 100 o 200 años. De acuerdo a la velocidad con que se están produciendo los daños ecológicos actualmente y que nosotros comprendemos que en la medida que haya más desarrollo industrial, se acelera más el daño. Es decir, si nosotros comparamos lo que en 7000 años se había destruido, se había afectado el planeta, con lo que ha ocurrido en los últimos 100 años, bueno, resulta que en los últimos 100 años se ha destruido el planeta 100 veces más que en 5000 años anteriores. Es decir, en solo 100 años, la aceleración de la afectación al planeta lleva una velocidad que no nos da para aspirar a mucho tiempo de poder pensar que va a seguir existiendo la raza humana. Así es, Zacarías. Es que cualquier persona que sea sincera consigo mismo, que sea honesta y que sea observadora, puede comparar cómo era la vida en el planeta hace apenas 30 o 50 años, ¿verdad?, y los peladeros que hoy son grandes zonas del planeta que han sido fuertemente intervenidos bajo esos conceptos desarrollistas, ¿verdad?, y de una economía monstruosa, digamos, una economía que no tiene límites en el aprovechamiento de los recursos naturales, porque no es que no se aprovechen los recursos naturales, están en el planeta y el hombre los necesita.
Yo mismo soy ingeniero metalúrgico y sería un contrasentido que yo dijera que no se deben explotar los yacimientos de hierro aquí en San Isidro, en Altamira, ya en el disminuido del Pavo, etcétera. No, los minerales están allí y los recursos naturales de toda naturaleza están allí y el hombre debe aprovecharlos. No vamos a entrar ahorita en esa discusión de quién los puso allí y cómo surgieron y tal, pero el hecho es que están allí y están en formas variadas y en forma de grandes cantidades, cuantificablemente inmensas cantidades de minerales de todo tipo, minerales de hierro, de aluminio, ahora el coltán, la bauxita, minerales no metálicos como las arenas, como las piedras preciosas, como el talco, el caolín, etcétera, etcétera. Cantidad de materiales. Y el hombre los necesita para tener una vida mejor, una vida más, si se quiere, más sana. Han aparecido una serie de enfermedades cuyo tratamiento exige el aprovechamiento de estos materiales y tal. El problema es la velocidad a los cuales se están haciendo y el grado de afectación que generalmente los procesos industriales o las grandes plantas no incluyen o no incluían, ya comienzan a aparecer hasta en los países desarrollados, leyes que forzan a que al lado del proyecto para construir una gran industria haya también qué vas a hacer para disminuir la cantidad de contaminación que esa industria va a producir. Ya en países aún capitalistas pero avanzados, ya hay hasta leyes específicas que protegen a los pueblos de esa barbaridad. Y bueno, ese es el camino que hay que intensificar. Y no es que porque a mí no me dé la gana yo no entro en un acuerdo internacional. Es que vas a tener que entrar porque tú eres un gran contaminante. Tú estás dañando a miles de millones de personas. Ojo, no a millones de personas, sino a miles de millones de personas. Y estás sembrando condiciones en el planeta para que nuestros descendientes tengan una vida tremenda, insostenible, insoportable. Yo, por supuesto que entiendo que el tema es sumamente importante, pero te agradecería que conversemos algo también de la campaña de Guayana y la batalla de San Félix, porque he podido apreciar en este viaje a Guayana que sobre todo mucha gente joven desconoce por qué hubo una campaña de Guayana en la independencia, por qué se va a dar una batalla en San Félix, siendo que Guayana era en ese tiempo más de la mitad de Venezuela, de la Capitanía General de Venezuela, porque llegábamos hasta el río Esequibo, indudablemente, y demostrable mediante muchos documentos distintos, por qué se produce una batalla aquí en Guayana y una batalla que va a ser fundamental para la independencia no solo de Venezuela, sino por derivación en varios países de América, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y por consecuencia Panamá. Y entonces tú te encuentras con que lamentablemente mucha gente que no sabe cuál es la mesa o meseta de Chirica y mucha gente que te dice la batalla de San Félix ocurrió sobre el Cerro del Gallo. Eso significa que mucha gente ni se ha puesto a pensar porque hubo más de 2.000 hombres a caballo entre las dos fuerzas combatientes. Entre las dos fuerzas combatientes. Ahora, fíjese, profesor, para entrar entonces en ese tema, yo quisiera que usted, conocedor, yo sé que usted no sabe nada más de la batalla de San Félix, yo sé que usted conoce de la historia de Venezuela. Estamos hablando que ya los patriotas habían perdido 2 veces en su intención de constituir una patria, de constituir un país, una república. Había fallado la primera y la segunda república. Sí, señor. Entonces, insistentes como fueron, siempre empeñados los venezolanos, se iban al destierro, derrotados, pero volvían. Entonces, y siempre volvían con un nuevo furor, ¿no? Con un fuego sagrado, con ganas de haber realizado su proyecto. Ellos nunca se dieron por vencidos. Liberar a Venezuela. Liberar a Venezuela y crear una república. Sí. Crear una república libre, independiente, soberana. Ese era el proyecto.
Claro, Entonces, el objetivo inclusive. ya habían fracasado y por 2 ocasiones, bueno, se habían tenido que ausentar, irse al exilio nuestros héroes, y entonces viene ese retorno, esa tercera intención, Sí, ese señor. tercer intento. Sí. Allí, en ese regreso, bueno, se dan los acontecimientos, unos grandes acontecimientos, ya definitorios, como es esa batalla de San Félix, que sin duda marcó el camino para la consolidación definitiva de la independencia, la grande obra, magnífica obra política del Libertador, de la creación de la Gran Colombia, que a la vez fue quien dio un impulso generó consecuencias para irse a la conquista de los países de 5 naciones. Es decir, la creación de la Gran Colombia fue el motivo que explica por qué a la final Bolívar terminó liberando y el ejército venezolano terminó liberando 5 naciones. Entonces, bueno, ese retorno, ese creo que es la expedición de los Cayos. Sí, señor. Por allí arranca. ¿Cómo que tú nos puedes describir de esa tercera república y me gustaría que comentaras sobre lo de Guyana, ya que me dice que Guayana, siendo... Exacto, siendo la Capitanía General de Venezuela, que era el territorio que estaban liberando, que se propusieron liberar a aquellos héroes, bueno, estaba incluido entonces en esa demarcación política. Entonces, bueno, ¿qué nos describes tú así a grosso modo para llegar a la batalla de San Félix? Tengo entendido que se dio una batalla en Barcelona, en el fuerte de Barcelona, que fue atroz. Bueno, Bolívar fue a Nueva Esparta a encontrarse con Mariño, Arismendi, y bueno, y entonces se da toda esa situación del fusilamiento de Piar. ¿De cuánto tiempo dispongo para...? Mira, realmente yo quisiera dejar la última media hora del programa para meterme en lo político actual, pero me gustaría aprovechar tu presencia para que tú le describas al pueblo de Guayana digamos que tengo un cuarto de hora. Una media hora, más todavía, sí, ¿no? Sí. Ok, bueno, te voy a hacer un ligero resumen, ¿no? Como tú has dicho, una vez que se pierden 2 etapas del proceso por la independencia de Venezuela, la primera y la segunda república, la primera desde el 5 de julio de 1811, en que el Congreso, por mayoría absoluta, no por unanimidad, declara a Venezuela república independiente y soberana, ¿verdad? Hasta que Miranda, discutible y discutidamente, firma una rendición ante el jefe español Domingo Monteverde. El generalísimo Francisco de Miranda, el primer hijo de Venezuela de dimensión extranacional, inclusive tricontinental, americana, europea, el general Miranda, y africana inclusive, porque había combatido en el norte de África. Bueno, se rinde ante el capitán de fragata, entonces Domingo Monteverde, se pierde la Primera República. Luego vienen los orientales, con Mariño en la cabeza, que todavía era coronel, y libertan sucesivamente las provincias de Barcelona, Cumaná, y por derivación Margarita lo hace ya la gente que en fin de cuentas apoya a Arismendi. Bueno, ese segundo proceso que se va a iniciar por el oriente, por Güiria concretamente, y que va a tener en Maturín su fuerte con las varias victorias de Piar, del entonces comandante Piar, hasta sobre el mismo Monteverde, que había dominado la Primera República y que había sido reforzado con lo que se conoce en la historia como la campaña Admiral de Bolívar. 4 meses después, entrando desde Cúcuta hasta Caracas en apenas 3 meses, bueno, va a establecer la Segunda República, que a la larga va a morir bajo las lanzas de las fuerzas de Bove, que desarrolla una lucha de clases aquí, se apoya en la lucha de clases contra
los mantuanos, que habían sido los que promovían, en fin de cuentas, el proceso de independencia para crear una república, pero una república que ellos comandaran, que estuviera a su servicio, no una república al servicio de todos, no una república al servicio del pueblo. Entonces ese es un proceso en que simultáneamente se combate a España para libertar estos territorios, estos espacios, pero al mismo tiempo también se lucha por consolidar un ejército, porque Venezuela, como no era país, sino una colonia de España, no tenía derecho a tener un ejército propio bajo el mando español. Es lógico. Y en tercer lugar, la disputa es quién va a mandar en jefe a ese ejército. Eso va a traer a lo largo de varios años fuertes confrontaciones, porque es una situación muy distinta, por ejemplo, a lo que pasó aquí cuando el comandante Chávez y otros hombres lideran el golpe, la insurrección del 4 de febrero del 92, cuando Chávez dice por ahora, se mete en el bolsillo a grandes masas venezolanas y extranjeras, y bueno, ya no hubo ahí ninguna discusión. El líder máximo de ese proceso era el comandante Chávez, que luego llega a ser presidente. En el caso de la independencia de Venezuela, es un proceso mucho más complejo, porque varios hombres combaten por la primera posición. Inclusive hay una tercera lucha que se está librando ahí, que es excluir a los negros, a los indígenas y a los mestizos, como todos los que estamos en esta cabina de transmisión, ¿verdad? A los pardos, a los mestizos de todo tipo, excluirlos del alto mando. Por eso tú ves que el único general negro en la independencia es Salaza, del Guárico, porque era demasiado bueno y era hasta peligroso dejarlo por fuera. Pero no hay más ningún otro general negro, ni indio, ni mestizo, ni pardo, que constituían el 80 y tanto % de la población. De manera que es una lucha que se da simultáneamente en varios frentes. Libertar estos territorios, establecer el ejército y su jerarquía, y excluir a las clases tenidas como de segundo, tercero o de quinta categoría. En eso se van a gastar 7 años. 7 años, y ya había perdido la vida la cuarta parte de todos los venezolanos que habían muerto en tierra, en los campos de batalla o de combates o de escaramuza, en las aguas del mar o en el lago de Valencia o en varias lagunas. La guerra de independencia de Venezuela fue sumamente dura, sumamente cruenta, quizás la más fuerte en todo el continente. Y no cabe duda que fue uno de los procesos más difíciles, más duros, más violentos. Con más saña el español y sus derivados trataron de ahogar ese proceso, de cortarlo, de impedirlo. Y en eso ya llevamos 7 años. Y Bolívar pretendía ser el jefe máximo del proceso. El Bolívar que a nosotros nos presentan es el Bolívar vencedor. Es el Bolívar ya del año 19, es el Bolívar de Carabobo, es el Bolívar que saca el ejército libertador en el año 19 y domina la porción central de lo que hoy es Colombia, y que posteriormente al año 21 va a dominar lo que es el Ecuador, lo que es Perú, lo que es Bolivia y las provincias del Istmo de Panamá, que pertenecían hasta ese tiempo al Virreinato de la Nueva Granada y que se constituyen en República Independiente de Colombia en 1903 por consecuencia de la construcción del Canal de Panamá y la influencia de Estados Unidos allí. Claro. Ahora, en esa puja de varios jefes tratando de tener la posición máxima, que si Bolívar, que si Mariño, que si Arismendi, que si el mismo Piar, etcétera, eso en todo siglo y en todo pueblo, eso tiene que tener un desenlace. No es posible que un ejército tenga 2 jefes, porque en algún momento ellos van a chocar por concepciones o por intereses, concepciones ideológicas, concepciones políticas, concepciones del tipo de gobierno que deba establecerse después que se gane la paz, etcétera. De tal manera que en todos los siglos, eso no es nada nuevo, la historia universal. Pero eso sin duda obligaba a los jefes mostrar lo mejor de sí, cada quien, ¿no? Era una competencia. Sí, pero esa es una competencia
desgarrada. Esa no es una competencia Sí. dulce como nos las quieren hacer ver muchos historiadores. Son hombres los que están disputándose la rivalidad, el poder. Eso lo vemos hoy en las bases del PSV. Eso lo vemos hasta la Sociedad en Acción Democrática, en COPEI, etcétera. Todo el mundo aspira. Los hombres compiten. Los hombres compiten. Y Bolívar, y Piar, y Mariño, y Urdaneta, y el otro son hombres, no son dioses. ¿Tú asignarías para ya dar paso A la batalla en sí. No, en este momento vamos a hacer la pausa, no en este momento, después que tú me contestes, en 2 minutos, vamos a escuchar la gloriosa nota del himno nacional. Por supuesto. Y volver. Entonces, pero tú asignarías a esa disputa incesante, esa disputa constante, la caída de la Segunda República. Es una de las causas, indudablemente, porque cuando Mariño finalmente mueve el ejército de Oriente, de más de 5.000 hombres, en apoyo de Bolívar, que estaba sitiado, hostigado por fuerzas españolas desde Zulia, desde Falcón, hoy en día, ¿no? Los equivalentes actuales, y desde el sur del Guárico, ahogados en el centro del país, llama reiteradamente, implora la ayuda de Mariño, y Mariño dándose caché, dándose lentitud para llegar en el momento en que él pueda imponer condiciones también. Es la lucha política, claro, ¿verdad? Finalmente mueve 5.000 orientales contra el centro del país, gana la batalla de Boca Chica sobre Boves en Aragua y entra a la ciudad de Victoria, donde se abraza con Bolívar. Pero es un abrazo de la boca para afuera, porque ambos jefes aspiran a la posición suprema del ejército. ¿Y cuál es el pacto a que se pudo llegar? Así como en la primera constitución de Venezuela, la constitución es de corte federal, porque ¿cómo allegabas tú, bajo el mismo cobijo, bajo el mismo proyecto, a unas provincias que no se comunicaban casi entre sí? Que las vías de comunicación eran caminos apenas, ni siquiera carreteras de tierra, sino caminos, y caminos de muy mala factura, donde escaseaban los puentes sobre los grandes ríos, y caminos... Algunas veces había que ir haciendo el camino. Claro, unas condiciones muy difíciles, donde un cumanés de toda la provincia de Cumaná jamás había visto Caracas y viceversa. Bueno, profesor, listo, estamos al aire. Bueno, bienvenidos entonces a la segunda parte de su programa Guayana Nuestra. Recuerden que usted está en sintonía de Guayanesa 101.3 FM, la emisora que lidera políticamente nuestro joven alcalde Tito Oviedo, a quien saludamos, a su señora esposa, a todo el equipo de la alcaldía, el hermano Roy Quiaragua. Saludo cariñoso a Roy, a todos los secretarios y secretarias, a todos los camaradas, compatriotas que están en este equipo, de este lado de la historia, del lado correcto de la historia, haciendo las cosas bien, dentro de una situación de crisis, de una situación de guerra, de una situación muy difícil. Gobernar en estos tiempos no es nada fácil. Gobernar cuando se tiene dinero, cuando se tiene plata, bueno, es muy fácil hacer las cosas. A Maduro le ha tocado gobernar en guerra, plena guerra. Al alcalde Tito Oviedo le toca hacer una gestión sin recursos y con una población polarizada en el que, bueno, abunda la mala fe, abunda el sabotaje, ¿no? Las conspiraciones y, bueno, los ataques terroristas y por supuesto toda esa cantidad de males causados por la hazaña con que se ataca nuestro proceso revolucionario, que es el camino a construir una patria grande, una patria hermosa. Porque debo informarles, para su conocimiento, el que no lo sabe, o para refrescar las cosas, que mientras aquí gobernó la clase política de la que estuvo al frente del poder durante la Cuarta República, el país no se desarrolló en ningún orden, excepto en la producción petrolera, por orden
que le daban a esa clase política sus amos. Era una clase política dependiente, con amo, con dueño, tenía un dueño, los Estados Unidos. Los Estados Unidos eran los que le dictaban a la clase política de Cocopellana qué era lo que debía y no debía hacer en Venezuela, qué era lo que debía ocurrir aquí. Y aquí lo que debía ocurrir era que Venezuela no se desarrollara, que el pueblo venezolano no contara con programas sociales que mejoraran su calidad de vida y que nos convirtieran en colonia totalmente dependiente de los Estados Unidos. Eso era lo que ocurría y eso es lo que explica por qué en Venezuela nunca se desarrolló una economía alternativa, diversificada y en favor de los intereses de Venezuela. Así que nosotros en este momento nos batimos en dos realidades. Una, mantener el gobierno revolucionario hasta que cesen las opresiones, las agresiones y encontrar nuestro camino al futuro de manera expedito y de manera inteligente y patriota, o volver a la suerte oprobiosa de montar en el poder a factores entreguistas, dependientes y obedientes a los Estados Unidos para que nos condenen a la más atroz miseria y a conculcar al pueblo venezolano los logros hasta ahora adquiridos. Esa es la gran realidad, ese es el panorama en el cual nos debatimos nosotros. Optamos por la valentía, por el arrojo, por la lucha heroica al lado del presidente Nicolás Maduro y en defensa de nuestro proyecto bolivariano, o entregamos la patria para que los Estados Unidos ordenen a sus lacayos de qué manera hacernos sufrir y de qué manera destruir nuestro país y hacerlo totalmente de ellos. Así que creo que aquí no hay mucho que pensar. Aquí hay que fijar posición y punto. El que quiera entregar la patria, apoya a Guaidó, apoye a esa caterva de politiquero, de lacayos, o el que quiera tener patria libre, como lo quiso Bolívar, como se empeñó, como nunca dudó, lo derrotaron y volvía, y es lo que estamos hablando aquí con el profesor Ovidio, y los que queremos seguir esa suerte de Bolívar y ser consecuentes con lo que esos héroes nos enseñaron, entonces póngase del lado de Maduro, pase lo que pase. Hay que pasar hambre, pasemos hambre. Hay que resistir, resistiremos. Pero solo en la constancia, como dijo Simón Bolívar, con la constancia se alcanza la victoria. Así que aquí no hay nada más que hablar al respecto. Fijar posiciones. Si usted que me está escuchando quiere, por cobardía, porque no soporta, porque se aflige, porque, bueno, no le gusta verse envuelto en un estado de necesidad y entrega su honra, entrega su dignidad, allá usted. Pero si usted sabe que estamos en una guerra, que este daño no es producto de lo que nosotros sepamos o no hacer, de nuestras propias capacidades de resolver las cosas, sino que es un plan que ya le han aplicado a otros pueblos y los han destruido, y todos lo sabemos. Si no reaccionamos ante eso, fijando una posición patriota, bueno, entonces creo que en Venezuela va a imperar el sentir heroico de lo que nosotros somos capaces y ya hemos hecho antes, y que nos da imagen ante el mundo. En este momento, el mundo ve a Venezuela como un pueblo valiente que no se entrega. Y así seguiremos. Profesor Ovidio, sí, entonces... Sí, ya para terminar, porque tengo compromiso a las 12:20. Ok, entonces... Pero quiero agregar, hace un rato me conseguía allá abajo con el concejal de apellido coreano, que Pedro Marín me lo había mencionado varias veces a lo largo de estos últimos tiempos y que hoy tuve el placer de conocerlo. Creo que es Alexander que se llama. Alexander Coreano, sí.
y le propuse, y a él le pareció muy bien y tomó nota, y creo que lo va a proponer, que en este edificio municipal, en esta alcaldía, en el auditorium o en la fachada principal de entrada, como esta alcaldía es muy visitada por personas de San Félix, de Puerto Ordaz, de todo Estado Bolívar, de Oriente, de toda Venezuela y aún de fuera de Venezuela y de fuera de América, esta alcaldía es muy visitada. Es una de las alcaldías más visitadas en Venezuela por razones diversas. Entonces, la frase con que Bolívar calificó la victoria de Piar en San Félix, pienso que debe estar o en la fachada del edificio principal, ¿verdad? La entrada de la alcaldía, desde cerca de la Plaza Bolívar, o en el auditorio, pero en unas letras allí prominentes de manera que sean sobresalientes y que la gente conozca esa frase, la medite, la lleve en su corazón, porque tanto habla de la importancia de la batalla de San Félix como de el genio militar de Pierre, como de la capacidad de Bolívar para juzgar una cuestión de alta trascendencia. El que se aproximaba a la posición de jefe supremo de la República progresivamente consolidada. Y fíjense lo que Bolívar dice cuando viene a Guayana, mes y tanto después de la batalla de San Félix, y él en forma personal verifica los resultados militares, los resultados económicos, los resultados de elevación de la moral de las tropas combatientes en las fuerzas patriotas. Escribe: la victoria que ha obtenido el general Piar en San Félix es el más brillante suceso que hayan alcanzado nuestras armas en Venezuela. Eso lo dijo en la mesa de Angostura, que queda en las afueras de Ciudad Bolívar, la mesa de Angostura, 16 de mayo de 1817, y está en la carta que él le escribió a su primo, el coronel Leandro Palacios, para el momento exiliado en la isla de San Tomás, en el Caribe, al este de Puerto Rico. ¿Por qué se le atribuye a Piar tanta relación con Guayana? Porque yo tengo entendido que por aquí estuvo también Cedeño. Claro, pero Cedeño y Monagas intentaron en segunda oportunidad rendir a Guayana y no pudieron. Ellos lo hicieron en el año 15. Ya en el año 11 y 12 lo había intentado Francisco González Moreno y otro coronel español de los que dieron su vida durante la Segunda República. En la primera lo intentaron González Moreno, al final de la primera, González Moreno y Villapol, y van a fracasar, unos en el combate naval de Sorondo, al noreste de los castillos de Guayana, en una bahía que queda al pie del cerro de Sorondo, al oeste del pueblo de Barranca de Orinoco. ¿Cómo y otros en la zona de Borbón, allá al oeste de Ciudad Bolívar. Ese primer intento. Todos en el río Orinoco. El río Orinoco era el escenario. En esa primera parte vinieron fuerzas por agua desde el centro del país y el oriente y entraron por el delta del Orinoco. Y si bien vencieron en el paso de Guaritica, van a ser aplastantemente derrotadas en la batalla naval de Sorondo el mismo día y en las mismas horas en que acontecía el llamado terremoto de Caracas, que asoló 1812 hasta 26 de marzo de 1812. Mira, ¿cómo era esa? Entonces Cedeño se repliega en el año 15 cuando viene con José Tadeo Monagas e invade por el oeste de Moitaco, del pueblo de Moitaco, y tienen algunos éxitos menores y se aproximan a Angostura, tratan de tomarla, no pueden, penetran hasta la orilla del Caroní, aquí en la Piedra de Elefante, pero tienen que regresarse ante la llegada de fuerzas de refuerzo con Gorrín, allá a Ciudad Bolívar, a Angostura. ¿Qué hacía tan fuerte la presencia española aquí? En cómo ellos manejaban la ascendencia sobre la población guayanesa para que le acompañara al español de una manera tan firme. Los jefes españoles, políticos y militares, estaban conscientes de la cuantía de este territorio porque llegábamos hasta el Esequibo. Y es muy bueno que el ejército venezolano y toda la Fuerza Armada Nacional esté usando la frase "el sol de Venezuela nace por el Esequibo", porque ese territorio casi todo era de Venezuela. Después en otros programas podemos explicar por qué yo digo casi todo. Vamos a hacer una saga de programas. Sí, porque si vamos a ser justos y honestos, un poquito de la costa
en la orilla del Océano Atlántico, al oeste de la desembocadura del Esequibo, estaba poblada por los holandeses y por lo tanto pasó a Inglaterra en 1814, y ese territorio, aunque nominalmente era parte de la Capitanía General de Venezuela, de hecho los holandeses estaban allí. Y cuando Bolívar, un día antes de raspar a Piar en Ciudad Bolívar, emite un decreto incorporando la provincia de Guayana a la República de Venezuela, Bolívar no da como lindero la Boca, la desembocadura del Esequibo, sino el fuerte de Moruca sobre el río Morocco o Moruca, que cae en el Atlántico a unos 20 kilómetros al oeste de la desembocadura. Pero no cabe ninguna... Lo cual reconoce que el territorio de Esequibo era de la Capitanía General, era de Venezuela. Claro, pero no Es de Venezuela. totalmente. Digamos que era 99%, Okay. ¿entiendes? Pero sí, casi todo el curso del río Esequibo, de muchos cientos de kilómetros de largo, hasta allí topaban nuestras tierras. Eso es indudable y eso se puede probar por muchos documentos. Inclusive cuando Pierre ocupa la treintena de pueblos de Misión del Carlí, que ya lo dije en el programa anterior aquí, Upata, Guasipati, Tumeremo, El Miamo, El Palmar, Cumama, Bechica, Currucay, San Félix, etc. Pueblos de misión, fundados y administrados por los frailes capuchinos catalanes. Pierre abre comunicación con el gobernador inglés del Demerara desde Upata y hace construir un camino desde el pueblo del Miamo al este de Guasipati, que todavía existe, que debía transmontar la Sierra de Mataca y salir en búsqueda del Esequibo para llegar a la ciudad de Demerara, que hoy se llama Yorktown, que es la capital efectiva de la República Cooperativa de Guyana. Hay mucho que hablar, Zacarías, hay mucho que comentar sobre estas cosas. Yo me despido. Sobre la batalla, ¿nos puedes decir algo antes de despedirte? Sí, dos palabritas. En primer lugar, ¿qué es la mesa o meseta de Chirica? Todos tenemos idea, todos tenemos noción de qué es una mesa, porque las tenemos en nuestras casas y porque las conseguimos en los restaurantes, en las ventas de comida, en los ventorrillos, en cualquier parte. Todo el mundo sabe de sobra, desde los niños, qué es una mesa. Una mesa tiene una porción plana, horizontal, ¿verdad? Más alta que lo que la bordea. Claro. Se apoya en sus patas, ¿verdad? Sobresale. Pues, sobresale. Y las mesas geográficas, como la mesa de Guanipa, donde tú naciste, en el Tigre, el Tigrito, Anzoátegui tiene varias mesas, la de Ocopia, la de Santa Rosa, etcétera, etcétera. Trujillo tiene la de Esnujaque. Mérida misma, en alguna forma, está sobre una meseta, la ciudad de Mérida. Bueno, las mesetas son porciones planas, ¿verdad? Y generalmente bajan hacia las tierras circunvecinas por farallones. ¿Cuál es la mesa de Chirica? Donde está la urbanización Nueva Chirica, donde está la parte alta de Vista al Sol, donde está la parte alta del barrio Libertador, donde está el barrio Luis Hurtado Higuera, donde está el barrio Caroní, ¿verdad? Y el pueblo de San Félix estaba al sur de la mesa, es decir, no en el borde norte que baja hacia los Alacranes, que por ahí también hay farallones, y tampoco hacia la zona del Libertador, al barrio Libertador, que baja por ahí la mesa a través de farallones hacia el curso del río Yocoima o Upata. El pueblo de San Félix estaba allá, no estaba en ese tiempo en la orilla del Orinoco, como han difundido unos cuantos, y como en algunos momentos llegamos hasta creer. Tenemos que ser honestos en esas cosas. Afortunadamente se han conseguido documentos que prueban que el pueblo de San Félix estaba allá, quizás para que no lo vieran los enemigos de España cuando entraban por el Orinoco. Estamos hablando de los holandeses, los franceses, los daneses, los ingleses, etcétera, que le tenían unas ansias tremendas a Guayana por su extensión y por las riquezas. Pero no quedó vestigio de ese pueblo antiguo. No, porque lamentablemente sucedieron una cantidad de cosas. Y hubo poco desarrollo colonial de estructuras coloniales. La construcción, las casas eran muy endebles, muy débiles, ¿verdad? De barro y tal. Y parece que no hubo muchas construcciones con tejas y demás, que son las que dejan algunos vestigios por allí para los arqueólogos y demás. Sin embargo, quedamos con un gran castillo aquí en Guayana, aquí, ¿no? Aquí hay el Fortín de San Joaquín, cuyos muros están intactos todavía frente al Salto de la Llovizna. Si tú te vas por la orilla del Carní y pasas la 45 y después la 46 y sigues buscando el Salto de la Llovizna, en un recodo que hace el Carní allí, para que no lo vieran los enemigos de España, ni desde el Orinoco, ni aún entrando el Carní, allí estaba el pueblo y almacenes
de San Joaquín, custodiados por un fortín cuyos muros están todavía allí dentro de la maleza. Lo puede visitar cualquiera, solo que tengan cuidado con algunas culebritas por ahí y tal y qué sé yo. Pero ahí estaba el pueblo porque las embarcaciones que venían con mercancías de todo tipo de España podían entrar a través del Orinoco y luego del Caroní y bajar esa mercancía ahí, que era llevada al pueblo que era llevado al pueblo de Caroní, donde está la misión, el templo del pueblo de Misión, de manera de repartirlo después sobre los 30 pueblos de Misión de Caroní. Adelante. Sí, bueno, tenemos aquí al hermano Elio Ágreda que quiere hacerle una pregunta, profesor, sabiendo que ya tiene que irse, pero es importante. Profesor Ovidio Figueroa. Sí, señor. En los Anales de Guayana hay algo, usted tiene que ver algo con los Anales de Guayana, el libro ese Anales de Guayana. Tavera de Costa, gran escritor carupanero y sucrense, uno de los grandes historiadores de Venezuela que dejó más de 30 libros en materias muy distintas, hasta lingüística indígena, que fue reivindicado por la UCB en 1950 y tanto en la Escuela de Idiomas y en la parte, porque él trabajó también en la parte de lingüística indígena, fue un tratadista de eso, y la parte de etnografía. Tavera de Costa fue un historiador de quilates, de fuste, que no tuvo miedo en decir la verdad, ni en torno a Piar, ni en torno al Congreso de Cariaco, que fue el segundo congreso de este país, si bien el segundo Congreso Constituyente, que produjo una constitución, es el de Angostura, el segundo Congreso en orden cronológico es el de Cariaco en el estado Sucre. Y el hecho de que Cariaco tenga una población mayoritariamente negra, no quiere decir que no tenga méritos el Congreso de Cariaco. La costa al fin. Claro, toda la costa venezolana y latinoamericana era el punto de llegada África. de los esclavos negros. La madre África. Claro, por supuesto, y por eso desde Guiria, Irapa, toda la costa venezolana, en Río Caribe mismo hay unos cuantos negros y en las haciendas del interior más todavía. Y ni se diga en todas las costas del Golfo de Cariaco y después hacia Barlovento, hacia Aragua, etcétera, etcétera, y así todo el Caribe. Es decir, estas cosas se conocen muy bien, aquí no debe haber confusión de ningún tipo. El por qué hay población negra sentada en las costas, como también en algunos puntos del interior, derivados de las haciendas de caña de azúcar sobre todo, y luego del cacao y el café. Hay muchísimas cosas, muchos temas que comentar, ¿no? Sí. Hay áreas, por cierto, en San Juan de los Galdonas. Desde allí nacen los, bueno, Carúpano, una española que llegó a Margarita, Carúpano, ahí se regó el apellido. Yo tengo Agre. muchos amigos entre los áreas Sí. de esa zona, por cierto. Sí. Mira, entonces quería rematar por hoy diciendo que la batalla de San Félix no ocurrió sobre la mesa de Chirica. La batalla de San Félix no fue sobre la mesa. La batalla de San Félix ocurrió sobre dos planos inclinados, dos porciones planas completamente para maniobrar la caballería y la infantería de ambas fuerzas, la española y la patriota. En esos dos planos, uno que baja de la mesa de Chirica por frente a la Solución, a la Pica Pica, por ahí, hacia la organización José Gregorio Hernández, La Gallina, y las batallas hacia el Orinoco, en fin de cuentas, sobre ese plano inclinado y sobre uno más pequeño que baja del pie del Cerro del Gallo a caer en el primero. Sobre todo esa... Claro, que cruza hoy la avenida Manuel Piar. Sobre todas esas hectáreas que están al este y al oeste de la avenida Manuel Piar, sobre esos planos inclinados, es que se produjo la batalla. Piensen nuestros queridos oyentes de este programa que caballo necesita espacio para maniobrar y hubo más de 2.000 caballos en ejercicio en la batalla de San Félix, aparte de los batallones de infantería, de las tropas de artillería. Hubo hasta algunos personal de marina. El futuro vencedor en la batalla naval del lago Maracaibo, José Padilla, de Riohacha, ese hombre estuvo con Piar en toda la campaña de Guayana. Lo que pasa es que tenía baja graduación y el capitán de navío de Carora, venezolano, Rafael Rodríguez, alias Cabeza de Gato, comandaba la parte naval de las fuerzas de Piar aquí actuando en toda Guayana. Esos compañeros de Piar eran gente del pueblo de Guayana. La mayoría no eran guayaneses. Después Piar va a incorporar aquí por la convicción de motos propios y por las reclutas 500 indígenas guayaneses de Upata, Guasipata, Tumeremo, El Miamo, El Palmar, etc. La contabilidad se tiene día por día, está en el diario de operaciones de Piar.
En varios de mis libros aparece, sobre todo en el último, que se llama Algunos documentos del general en jefe Manuel Piar, donde aparecen en el orden de 200 documentos de Bolívar, de Piar, de otros jefes, donde se puede ver muy claramente todo esto. Y allí aparece el diario de operaciones de Piar desde que salió de Barcelona, recién triunfador en la batalla de Juncal, en la planicie que va de Barcelona hacia el complejo criogénico de Oriente, José Antonio Anzoátegui. Y hoy en día, bueno, desde cuando Piar sale de Barcelona, atravesando todo lo que es el estado Anzoátegui, entonces provincia de Barcelona, con un ligero entremetimiento hacia el estado Guárico, porque también anduvieron por Santa María del Pire hasta caer en San Diego de Cabrutica y de ahí a la orilla del Orinoco, para apoyarse en el general de brigada Manuel Cedeño, que en buena hora aceptó la subordinación ante el general Piar, que era general de división en ese tiempo, se plegó y facilitó las embarcaciones, y 400 hombres bastante adiestrados ya en caballería, que hacían guerra de guerrillas desde el Caño Chaviripa, allá donde se exporta la bauxita desde los Pijiguaos hasta el Orinoco para que baje en barcaza y más hasta Puerto Real, hasta la planta acá de Bauxilún. Bueno, desde allá hasta el río Caura campeaban unos 400 hombres de caballería de los escuadrones de Cedeño. Incluso el escuadrón Chaviripa se luce en la batalla de San Félix, ya lo había hecho, envía los castillos de Guayana ahí cerca de lo que fue más tarde Alto Puga, entonces Misión de Santa Ana de Puga. También el escuadrón Altagracia, que había sido formado con hombres del pueblo de Altagracia, que hoy se llama Las Bonitas. En sí, ¿cuántas batallas se dieron en Guayana en esa etapa? Se dan dos grandes batallas y un combate un poco menor, pero también de mucha importancia, porque es el de Puga, que permitió que Piar asediara, sitiara los castillos de Guayana y metiera tropas hasta Piacoa, hasta la lejana Piacoa y hasta la isla de Tórtola. Se conoce el nombre del capitán de infantería, por cierto, de La Guaira, Juan de Dios Morales, que manda las tropas, que manda Piar sobre Piacoa y que hace pasar un contingente sobre la isla de Tórtola. Todo eso está pormenorizadamente en el diario de operaciones de General Piar, que, como dije, está en mi libro, algunos documentos del general en jefe Manuel Piar, algunos porque son muchos y no caben en un solo libro, pues. ¿Qué suceso acompaña aquel hecho de cuando Bolívar casi pierde la vida aquí en el pantano de Casacoima? ¿Qué hacía Bolívar por allí? Eso es más tarde. Es la misma época, ¿no? Sí, como no, unos meses más tarde, después de la batalla de San Félix, en julio. Mira, en aquella época, con tal que tú tuvieras algunos alimentos y agua, tú podías resistir dentro de un castillo, dentro de un fortín, dentro de una ciudad amurallada. Fíjate tú, por ejemplo, que después del golpe central para acelerar el final de la guerra, que es Carabobo, ganado por Bolívar el 24 de junio del 21, bueno, los españoles que se salvaron de ese combate, que quedaron bajo el mando del perdedor de esa batalla y en breve del general Francisco Tomás Morales, van a resistir 2 años y medio más después de Carabobo. Por eso va a haber una batalla naval del Lago el año 23, en julio, precisamente el día del cumpleaños de Bolívar, 24 de julio 23, y todavía van a resistir 6 meses más en el Castillo del Libertador de Puerto Cabello, Castillo San Felipe. Bueno, y lo mismo va a pasar en Ayacucho, por ejemplo. Después de la extraordinaria victoria de Antonio José de Sucre en la Pampa de Ayacucho, bueno, el general primero coronel y luego general Rodil va a pasar 1 año y pico resistiendo el plomo de artillería de Bartolomé Salón, que había sido nombrado por Piar coronel efectivo al día siguiente de la batalla de San Félix. Es bueno que tú, como sotiguense, sepas que Anzoátegui fue ascendido a coronel y a general de brigada por Manuel Piar, igual que lo va a hacer Bartolomé Salón de Puerto Cabello, que llegó a coronel bajo el mando de Piar, y Pedro León Torres de Carro de Estado Lara, que Piar lo ascendió a coronel y a general. Son detalles que los hijos de esos estados hoy ni tienen idea de que eso ocurrió. Y si Chipía no hubiera muerto en combate en la batalla de San Félix, ten la certeza de que hubiera sido el tercer general nombrado por Piar aquí en San Félix, en esta zona, el día siguiente de la batalla, porque Chipía era trujillano de Carache. Allá se lo estamos enseñando a la gente ya que ni lo conocían.
Y aquí logramos que tuviera esta plaza Chipía en Los Olivos. Saludo para la gente de ese sector en este momento. Y bueno, Chipía lamentablemente cae en combate mandando todos los batallones de infantería de pie, el jefe superior de todas las fuerzas a pie. Por supuesto, cada una tenía su teniente coronel comandante y su mayor asistente. Pero por encima, el comandante de todos ellos fue el coronel Pedro Miguel Chipía, que ya en toda la campaña de Guayana, no solamente en la batalla de Juncada y en la fuera de Barcelona, sino en todo el tránsito para Guayana, desde Barcelona hasta el Orinoco, por San Diego de Carlutica, y luego desde la zona de Caicara del Orinoco hasta Upata, había demostrado suficiencia como coronel. Por eso Piar lo había dejado cuidando el estratégico paso de Carhuachi cuando siguió para Upata y demás. Y de Upata le escribe al día siguiente a entrar en Upata victorioso y le dice: a Chipía, ayer he tenido el placer de entrar en esta villa de españolas de Upata en medio de las aclamaciones y vivas de un pueblo virtuoso y patriota que celebraba con transporte de entusiasmo su libertad. ¿No? Una frase extraordinaria. De estos hombres insuflados con el amor patrio y el deseo de crear una patria. Pues. Ahora, bueno, había una... Bolívar en el momento que Piar estaba dando... y de hecho, Piar se pudo dirigir acá digamos, a enfrentar a los españoles en este sector para tomarlo, mientras Bolívar quedaba en posesión. Estaba derrotado y vagando en el Caribe. No, y eso debe saberlo el pueblo de Venezuela. No, pero pienso, profesor, que de acuerdo a la información que yo tengo, Bolívar tenía sitiada Angostura. No, Angostura se encontraba sitiada. No. Eso es falso completamente. Bolívar va a llegar aquí después de la batalla de San Félix y como te dije, así como que hubo 2 años y medio hubo que echar plomo en varias partes de Venezuela para rendir al Cumaná, para rendir al Zulia, para rendir al Falcón, para rendir al propio Puerto Cabello, mientras ya Bolívar avanzaba en la campaña por el Ecuador, por ejemplo, así como hay que echar plomo en la costa de Lima, en el Callao, en el principal puerto del Perú, durante años y tanto. Bueno, así también, ya bajo el mando de Simón Bolívar, se produce en la estrechez del asedio de Angostura, ya en junio y julio del 17, y los castillos de Guayana, las operaciones finales en Guayana. Y en ese tiempo es que ocurre el incidente de Casacoima, en que Bolívar, apurando una escuadra de flecheras, embarcaciones menores, que apoyaron la entrada de Brión por el Orinoco. Brión había asistido al Congreso de Cariaco, había dado su beneplácito y se disparó hasta un discurso muy elocuente allá en Cariaco, pero cuando Morillo dominó lo que hoy es el Estado Sucre y parte de Nueva Esparta, se vino para Guayana. ¿Entiendes? Tú sabes que el oportunismo en todos los tiempos ha jugado su papelito, ¿no? Sí. Y como Brión nos ayudó en gran manera y en buena hora, pero también cobrando por sus servicios, ahí están los documentos de Bolívar en que le dice reiteradamente: tranquilo que sus servicios van a ser pagados. Tranquilo. Bueno, lo que pasa es que a lo largo de casi 200 años al pueblo venezolano le han sido ocultados una cantidad de documentos. Bolívar estaba completamente equivocado en el manejo de la guerra. Completamente equivocado. El Bolívar que le enseñan al pueblo en estos 150 años es el Bolívar vencedor ya en Carabobo. Pero hay un detalle, porque los detalles dan muchas luces. Fíjate. Hay un detalle con ese evento donde Bolívar con una patrulla en los esteros de Casacoima, en ese pantano, él es casi apresado, ¿no? Muy poco se salva de ser apresado, pero él se lanza al agua, y es donde, en una suerte de lucubración. Sí, él habla de su proyecto. Él habla de un proyecto. Claro. El proyecto que después concreta con la Gran Colombia, con el Congreso de Angostura, es decir, una visión. Te vas a sorprender porque te voy a decir lo siguiente. Él habla del proyecto libertador de lo que después realizó. Él estaba claro en lo que él pretendía.
Y a la larga va a sacar el ejército libertador y lo va a llevar repartiendo libertad a lo que es Colombia, a lo que es Ecuador, Exacto. a lo que es Perú. Va a hacer nacer la República Pero parecía de una Bolivia. locura porque ni siquiera habían liberado a Guayana del todo, pues. Claro, pero sabía hacia dónde iba. Ajá. Tenía un proyecto. Eso dice tenía mucho. Un proyecto global y un proyecto personal, porque él pretendía ser el jefe supremo y demás. Pues a él le gustaba mucho el mando, ¿viste? Claro. Eso no se quiere decir. Sí, pero si Bolívar estuviera vivo, todavía pretendiera seguir mandando hoy. Pero él quería el mando siempre Ahora, para grandes obras y buenas obras. Bueno, eso porque siempre lo dijo. Eso lo vamos a discutir ampliamente en otra oportunidad. Fíjate tú te imaginas cuántos documentos salen de esta alcaldía que dirige Tito Oviedo hoy en día. ¿Tú te imaginas cuántos documentos salen de aquí con el membrete República Bolivariana de Venezuela, Estado Bolívar, Alcaldía reflejando Bolivariana? toda la Todos los gestión. días salen miles de papeles de esta alcaldía, ¿verdad? Por compras, por ventas, por patentes, por tributos, por esto, por aquello, 1000 conceptos, ¿verdad? Ok, ¿qué es el funcionamiento normal de esta alcaldía? Todos los días se generan aquí miles de papeles. ¿Tú te imaginas cuántos papeles genera una república, sea cual fuere? Uh-huh. El día que tú me enseñes a mí un solo documento de la República de Gran Colombia, yo te lo acepto. Eso nunca se llamó Gran Colombia. Eso No, se exacto, llamó es cierto. República de Colombia. De Colombia, sí. Así lo concibió Miranda. Sí. Así lo propuso Bolívar al Congreso de Angostura. Así se lo aprobó el Congreso de Angostura el día 17 de diciembre del 19 y así se disolvió Claro. en Lo que pasa 1830. es que no deja de ser un gran proyecto. Claro. Entonces como que se le añade, pero Ok. ya en el decir. Pero aclaremos en las cosas, ¿no? Sí, sí. Yo asistí una vez a una conferencia en la casa donde José Martí, allí cerca de la Avenida Urdaneta en Caracas, dio clases, José Martí, y alguien estaba en una conferencia y habló de la Gran Colombia, ¿no? Y se paró Pedro Ortega Díaz, que era secretario general nacional del Partido Comunista de Venezuela en ese tiempo, geocaribero, y le dijo, mire, me va a permitir una corrección. La República de Gran Colombia jamás existió. Claro. Y eso es así, pues. Colombia. Bolívar la propuso el día 14 de diciembre del 19, recién llegado de vencedor en la batalla de Boyacá, que le dio libertad al centro de Colombia, y el Congreso, por supuesto, se la aprobó. Por cierto, 16 diputados nada más, 16 diputados se arrogaron la facultad, se dieron a sí mismos la facultad de disolver la República de Venezuela, de disolver la República de Nueva Granada y crear una tercera república, que es la que estaba pidiendo Bolívar, que se llamó Colombia. Uh-huh. Bueno, todas esas cosas debe saberlas el pueblo, ¿entiendes? Porque eso es historia verdadera, se puede demostrar con documentos. Es más, el único hijo varón de Oleri, del general Oleri, se llamó Simón Bolívar Oleri, que es el que le vende a Guzmán Blanco los 32 tomos que había confeccionado su padre sobre documentos de independencia, uh-huh, que había arreglado, que había conseguido, más los 2 tomos de narración que él mismo redactó, que es donde está, por cierto, la narración del suceso de Casacoima, el incidente de Casacoima. Uh-huh. Y Simón Bolívar Oleri entonces le vende a Guzmán Blanco, que era presidente de Venezuela, para que editara esa memoria. En buena hora se editaron. Ahora, ahí se da otro evento, porque estamos haciendo aquí pero el problema es que la hora, sí, para que te vaya. Pero una cosita, un solo evento más te quiero consultar para que dé algunas luces. Sí. Tú sabes que Bolívar captura aquí en el Orinoco, hablar de las goletas Tigre. De las goletas Tigre de Estados Unidos que llevaban armas a España. ¿A qué españoles le llevaban ellos armas? A los que estaban aquí en el a los que después se enfrentaron a Piar. Los que estaban en el espacio venezolano. Sí, lo que pasa es que ya para ese momento, estamos hablando de julio del 17. Ajá, ya se había dado la batalla. Claro, ya tiene 3 meses la batalla de San Por eso te pregunto, ¿a qué españoles entonces? Claro, no solamente los remanentes, los que quedaban aquí encerrados en unas poquísimas, estamos hablando de 8 o 10 hectáreas nada más. La parte antigua de Ciudad Bolívar, que mal llaman hoy el casco histórico de Ciudad Bolívar. Todo es historia, este edificio también es histórico y cualquier palmo de esta población es histórica, sí, señor, cualquier parte. Son términos que hay que corregir. Correcto, lo acepto. Fíjate tú, por ejemplo, que en Venezuela se sigue usando la terminología. El cronista
del municipio. ¿Tú sabes cómo se llama en Cuba? El historiador de la ciudad, el historiador de tal municipio. El historiador es un nombre más apropiado. Nosotros seguimos con la terminología española de hace 300, 500 años, cronista del municipio. Eso no es así. Hay una equivocación ahí. Creo que hay muchas cosas. Bueno, el programa está a la orden. Aquí estamos a la orden, porque nuestra intención realmente es que nuestro pueblo se convierta en un pueblo ducho en todos los temas que les son importantes. Yo lo dije al comienzo de mis palabras, hace hora y tanto, y cuando yo supe allá en el estado Sucre que esta alcaldía había creado esta emisora, yo me contenté, porque eso deberían tener todas las emisoras. Tienen que darle el mejor uso posible. Claro, para orientar al pueblo, para informar, para promover el debate, etcétera, etcétera. Yo me tengo que ir. Muchísimas gracias. Disculpa esa la fundación. El fundador de esta emisora murió con un día como hoy. José Cheo Ágreda, el comandante de la guerrilla comunicacional y guerrilla también de la guerra de guerrilla. Bueno, felicitaciones para él donde esté, porque es una buena idea, Bueno, vamos a despedir al profesor para entonces meternos con esa conmemoración de un año más de fallecimiento de nuestro compatriota José Cheo Ágreda. Profesor, un recuerdo para él. Un reconocimiento, sin duda. Sí, por supuesto. Aquí está el producto de su pensamiento, sí, señor, de su verdad. actuación, pues. Estamos obligados a mantener y a enaltecer. Yo los invito a que continúen el camino, que continúen y usted siga acompañándonos, llevándole comentarios al pueblo para que la gente se despierte y la gente discute y la gente examine y la gente se cultive y la gente esté cada vez en mejores condiciones para enfrentarse a todo desde el punto de vista ideológico, político, económico, sociológico, psicológico, cultural, etcétera, etcétera. Ese es el camino. Claro. Muchas gracias. Pues, muchas gracias a usted, profesor Ovidio. Bueno, hoy nos vemos y esos aplausos merecidos por la deferencia, el aporte. Muchas gracias, Zacarías. Sí. Muchas gracias a usted, profesor. Bueno, tenemos aquí a Rubén Grajirena también, ya para cerrar, pero quiero escuchar la canción de Ali Primera. Vamos a ponerla un momento. De los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Esto en conmemoración a nuestro querido camarada José Cheo Ágreda. Aquí tenemos a su hermano. Vamos a hacer un programa esta tarde, Helio, para hablar de todos esos detalles. Vamos a escuchar entonces si Francisco Guevara está con nosotros en los controles. Ya Luis Muñoz cumplió y dio el pase, el cambio de puesto de trabajo. Tenemos a Francisco. Nos agrada mucho tener de vuelta a Francisco. Estuvo convaleciente, pero de verdad, Francisco, te quiero expresar que como equipo de trabajo te queremos mucho, verdaderamente te apreciamos. Adelante entonces la canción. Muy bien, estamos de regreso después de escuchar esta canción dedicada a José Cheo Ágreda, ese extraordinario camarada que nos acompañó y que fue el creador de este proyecto de la emisora guayanesa en la alcaldía bolivariana de Caroní. Por eso hoy tenemos este medio de comunicación que lo ofrecemos a todos ustedes y donde trabajamos con el compromiso de coadyuvar a la cultura, a la formación ciudadana, todo lo bueno, ¿no? Debe ser para eso, ese es nuestro proyecto, pues el proyecto de Tito Viedo, que esta emisora realmente sea parte de su gestión para todo lo bueno, para el nuevo hombre, la nueva mujer, para despojarnos de todo aquello que nos destruye como sociedad y como seres humanos. Y en ese sentido y con esa subliminidad vamos a escuchar la voz también de Rubén Grajirena, que está con nosotros para cerrar este programa. Y también anticipamos que vamos a pedirle permiso al programa de Helio Ágreda. ¿Cómo se llama tu programa, Helio? Expresión, que vamos a seguir el trabajo, este trabajo de hoy que ha sido bastante cultural y bastante fructífero, y vamos a recordar a José Cheo Ágreda y
y su gesta también heroica. Hermano Rubén Grajirena, un placer tenerte con nosotros una vez más. Muy buenas tardes, pueblo de Ciudad Guayana, hermano Carlos Zacarías, Ágreda y el control Francisco Guevara. Me siento muy feliz esta mañana entrar a la radio y conseguirme con Ovidio Figueroa, una leyenda viviente, es decir, una carta abierta, una epístola de la historia que hoy realmente sigue transmitiéndole, radiándole al pueblo su conocimiento, su amor por esta patria y rompiendo paradigmas, porque hay muchas cosas que nos mal enseñaron en la historia para que todo salga a la luz verdadera, que en estos tiempos, como muchas cosas estaban oscuras, así lo hizo Hugo Rafael Chávez Frías, y hoy hemos despertado y nadie nos venía a confundir. Por la libertad del mundo, moriremos siempre en nuestra lucha por siempre. La Biblia nos enseña en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 6 en adelante, hasta el capítulo 13. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego y súplica, en acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobreabunda todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Jesús. Por lo demás, mis hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis de Dios, lo que recibisteis y lo que realmente oísteis de mí, y el Dios de paz estará siempre con vosotros. Hacerlo. De gran manera me gozo en el Señor cada día, a oír realmente a mis hermanos hablando en esta mañana, porque yo realmente digo que tengo escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera sea la circunstancia, situación. Sé vivir humildemente, sé vivir en tiempos de tempestad, sé vivir en tiempos de escasez y también sé vivir en tiempos de abundancia. Y puedo decirlo que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Nosotros tenemos que entender que en este país, desde que llegó Hugo Rafael Chávez Frías, han tenido una guerra constante con Venezuela. Y nosotros como verdaderos guerreros, verdaderos soldados de la patria, hijos de Simón Bolívar, por qué no decirlo, hijos de Chávez, pero primeramente hijos de Dios Altísimo. Nosotros hemos aprendido en estos tiempos con esta guerra psicológica, esta guerra mal, diabólica, que nos han trancado todos aquellos medicina, comida y muchas cosas más que en perjuicio de nuestra patria para llevarnos nosotros a que estemos en un enfrentamiento que hay escasez de diferentes maneras para golpearnos el estómago. Pero hemos asimilado todas esas cosas. Todos esos ataques que nos han hecho los hemos asimilado. Y en la última guerra que le ganamos era la guerra en contra de la represa de nuestro país. Déjeme decirle, lo que oísteis y lo que recibisteis de Dios también cayó en Simón Bolívar y cayó en Hugo Chávez Frías y han caído en el pueblo de Venezuela que salió de la oscuridad. Y hemos aprendido a vivir en todas las tempestades. Hemos aprendido a vivir en todas las guerras psicológicas que existen. Hemos aprendido a vivir, hoy sabemos vivir viviendo, porque nos han enseñado a ser fuertes en los momentos de crisis más difíciles. Entre más guerra, más victoria. Porque nosotros nos hemos preparado para lo peor, para vivir lo mejor. Y nadie nos va a venir a engañar, a confundir. Nadie podrá, porque nosotros tenemos un Dios altísimo que creemos, porque Él nos fortalece,
Porque aquí ser revolucionario no es decir que viste de rojo. Es el hombre que en los tiempos de guerra tenga la bola bien puesta. Que realmente se mantenga firme sobre la roca, sobre los pensamientos idealistas, los pensamientos nacionalistas, los pensamientos futuristas, como Cristo Jesús lo dijo también, y nuestros independentistas, y hoy por hoy Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que abrieron esos libros nuevamente para instruirnos en los conocimientos verdaderos, para que tengamos una gran cultura orientada hacia la paz, hacia el amor, hacia la prosperidad. Nadie nos va a venir a confundir, porque este pueblo es cada día es un pueblo que sabe asimilar los embates. Es un pueblo que aprendió a discernir el bien y el mal, los ataques de la guerra mediática que han hecho en este país. Y no podrán confundirnos en estos últimos tiempos. Y Venezuela ha demostrado que tenemos fortaleza y gallardía y coraje. Y hablamos con denuedo y siempre estamos contentos en la defensa de nuestra patria. Nadie ni nadie podrá confundirnos, ahora menos que nunca, porque como dijo el profesor Ovidio, que hay cosas que nos han mal enseñado para confundirnos, pero aquí llegó la luz. Nosotros vivimos ahora en la luz, salimos de la oscuridad. Somos luz delante del mundo, somos una antorcha que ahora el mundo entero está pendiente de esa Venezuela heroica, de esa Venezuela que despertó una lucha combativa cuando no tenían ni cañones, ni pistolas, ni escopetas, solo tenían lanza y flecha y le demostraron que somos guerreros de nacimiento. Somos hombres realmente preparados y no tenemos miedo a Satán, que el Señor lo reprenda. Nosotros vamos hacia adelante luchando para que este país se siga fortaleciendo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nicolás Maduro es un hombre que ha venido siendo ejemplo en el mundo. Un presidente que realmente en los tiempos de guerra, de los ataques de las 28 guerras que ha tenido, voy a decirlo, porque han habido 26 elecciones y guerras continuas de diferentes formas, porque nuestra Carta Magna, el presidente dejó libre un capítulo constitucional para que realmente volvieran a ampliarla, pudieran enmendar muchas cosas para el mejoramiento de nuestra nación, para que se hagan cosas maravillosas. Hoy por hoy, nuestra Asamblea Nacional Constituyente, frente a nuestro excelentísimo y amigo Diosdado Cabello, viene haciendo una gran función para que este país aprendamos más a ser unos verdaderos venezolanos. Es decir, que nos enseña esa Carta Magna cómo defender a nuestra patria. Y nos hemos culturizado y tenemos una mente realmente que ese chip que teníamos antes de confundimos, ya no lo tenemos. Tenemos un pensamiento libre, un pensamiento idealista, un pensamiento nacionalista, un pensamiento humanista, un pensamiento patriótico, un pensamiento realmente para la buena obra, piadoso, hospedador, un pensamiento que lo que quiere Dios, la confraternidad, para que el amor sobreabunde en cada uno de nosotros. Por eso todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y el hermano cuando explicaba, cuando se iba hablando la historia con mi hermano Zacarías, yo me gozaba observándolo, porque hay cosas que no me han enseñaron. A mí me dijeron, cuando estaba pequeño en el colegio, el año 62, el niño pobre Simón Bolívar brincaba en un tambor. ¿Quién dijo que Bolívar era pobre? Mentira, hermano. Aparecía en un librito, ¿verdad? Y aparecía también un Colón, con una batola gigante. Cristóbal Colón. Entonces, los indígenas arrodillados, ellos vinieron fuera a humillarnos. Y nos humillaron también en la escritura, para confundirnos si no veían ellos que nos arrodilláramos. Y pensaron que en estos últimos tiempos íbamos a seguir arrodillados delante de ellos. No, señor, eso se acabó. Venezuela no es para trasero de nadie. Venezuela tiene una constitución, tiene un pueblo que realmente ha aprendido a vivir. Un pueblo... Mira, Rubén, pero yo anoche soñé que tú estabas arrodillado delante de Donald Trump. Mire, hermano. ¿Qué tú dices a eso? Al diablo, los hijos de Dios no se le arrodillan. No. Ellos se arrodillarán delante de nosotros porque ahora están desenmascarados. La máscara se le cayó porque los falsos positivos que hicieron. Bueno, ellos son Guaidó.
el diablo y el hijo. El padre es él, y Guaidó, que es el segundo, bueno, ese es el hijo. Y no van a poder gobernar. O sea, que aquella imagen del libro de aquellos aborígenes nuestros, hermanos nuestros, arrodillados a Colón, es precisamente la imagen que se refleja hoy quienes siguen a Guaidó ante Donald Trump. Claro, hermano, esos países que se prestan para eso son los mismos que esa receta, hermano. Chávez lo dijo en las Naciones Unidas en 2006. ¡Fo! Aquí huele a azufre, aquí estuvo Satán, aquí estuvo el diablo. ¿Por qué? Porque esa es la receta de ellos, hermano, dominante. Ellos no son amigos de nadie. Ellos son... Ahora, ¿qué actitud debemos tomar nosotros ante esos compatriotas que andan por las calles tratando de que los chavistas nos sintamos minimizados, nos sintamos como acomplejados, cuando dicen que nunca habíamos tenido esta crisis que hoy tenemos, que en la Cuarta República se vivía mejor, que el capitalismo es la garantía de que la gente viva bien? Ante esos ataques que uno recibe en la calle, muchas veces de venezolanos que le echan la culpa a Maduro de todo esto, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Pasiva, paciente, debemos decirles lo que pensamos, debemos enfrentarlos, discutiendo con ellos al mismo tono. Es decir, ¿nos debemos poner por debajo de ellos o debemos hacer valer que nuestro valor, nuestra fuerza, nuestra claridad en que estamos del lado correcto de la historia? ¿Cómo debemos actuar ante esa gente? Mira, cuando llegó la revolución en Venezuela, llegó la culturización. Chávez se dio de cuenta y reunió un grupo de pensadores, de hombres, para que en Venezuela se transmitiera, se llevaran los mensajes, hicieran libros, por el mismo internet, por qué no decirlo, la orientación, cómo tenemos que actuar nosotros los revolucionarios. Un revolucionario es un hombre que es humilde, es un hombre pensador, piadoso, es un hombre que en él sobreabunda la paz y el amor. Hay una gran diferencia entre los lacayos y los hijos de Dios. Pero lo que pasa es que cada día ellos están desesperados porque se han ido minimizando. Y la gente cuando ve que tú das buen fruto, se están acercando cada día a la revolución. Han perdido los espacios. Y lo que le quedan son focos, pequeños focos, pero focos terribles. Focos diabólicos que no le importa nada. Esa gente está allí. Pero como ellos cada día están más contra la pared, no encuentran qué inventar. Han hecho pacto con Juan y con todo el mundo. Pero con Dios no van a poder, ni con el pueblo de Dios, ni con la revolución. Porque la revolución aprendió y sigue aprendiendo cada día más cómo ser un verdadero revolucionario, un verdadero patriota, un verdadero hijo de Dios, un verdadero hijo de esta patria, para que nadie y ni nadie nos confunda. Bueno, Rubén, hemos tenido 10 minutos de regalo que nos ha dado el doctor Jesús Báez. Se lo agradecemos porque, bueno, el programa lo invertimos el tiempo en darle participación al profesor Oviedo para que nos ilustrara sobre la historia y no podíamos dejar el tema político. Pero yo quería finalizar con decirle que cada día me siento más revolucionario y a que ustedes, Ágreda, mi hermano Zacarías, Fajardo, todos los que están siempre juntos acá, radian ese amor, radian esa confraternidad. Y yo sé que por medio de este medio de comunicación están radiando a este pueblo la verdad para que nadie los confunda. Muy buenas tardes, que Dios bendiga a nuestro alcalde Tito Oviedo, que bendiga también a todo su equipo, a Roy Aragua, a Wilfredo, a todo el equipo de él, por siempre. Muy buenos días, buenas tardes. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias, hermano Rubén Grajirena. Agradecemos también a Helio, que tuvo su participación, al profesor Ovidio, a Francisco Guevara, que está en los controles, y por supuesto a todo nuestro pueblo que ha hecho de Guayanesa su emisora favorita, su emisora preferida, porque realmente aquí se le pone ganas, se le pone compromiso, se le da el valor que tiene el medio de comunicación,
que más allá de la mera distracción, también sirva para encontrarnos con esas palabras de Dios, con esas enseñanzas, con la gloria de nuestros héroes, con nuestros antepasados, con nuestra historia, con nuestros valores. Creo que se le saca más provecho a la radio, que invierte su tiempo para poder aportar cosas útiles, que aquella radio que sencilla y llanamente sirve para el relax, para enajenarse de las cosas y perderse en la estratosfera de la nada, ¿no? Así que bueno, con toda esa prerrogativa nos despedimos, invitándolos para que mañana también sea un día de cultura, un día de historia, un día de patriotismo, a través de Guayanesa, en su programa Guayana Nuestra y todos los demás programas de los compañeros que comienzan desde bien tempranas horas de la mañana a informar a través de este medio. Muchas gracias a todos y todas.